Muy buenos días, buenas tardes amigos. Como ustedes saben, todos los meses tenemos una conferencia sobre diversos temas relacionados con los usos de las radiaciones o con las actividades que desarrollan las instituciones dedicadas a los temas de divulgación o que se desarrollan en el campo de la tecnología nuclear. En esta oportunidad tenemos una conferencia muy interesante a cargo de la doctora Corina Solís sobre el Laboratorio de Espectrometría de Masas con Aceleradores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo voy a hacer una pequeña introducción acerca de lo que significa café y radiaciones. Esto ha sido creado el año pasado como un espacio para compartir conocimientos sobre radiaciones en general, radiaciones ionizantes en general. Es una actividad que tiene una página en Facebook y otras en las redes sociales para poder difundir todos los temas relacionados con las radiaciones ionizantes. Esta es nuestra dirección en Facebook, donde tenemos información que vamos publicando casi todos los días. Y los seminarios web que hemos empezado a compartir con ustedes desde este año, tienen el objetivo de difundir los usos de las radiaciones, así como las actividades que realizan las instituciones nucleares, académicas y de promoción de la tecnología nuclear en América Latina. Queremos que se conozca lo que hacemos en nuestros países de la región. Por lo tanto, este es un espacio para hacer ese tipo de divulgación. En lo que va del año, hemos desarrollado todos estos seminarios con colegas como ustedes pueden ver, de varias partes de América Latina, cada uno ofreciendo el desarrollo que se hace en su país en diferentes temas. Estas son donde nos pueden ubicar, tanto en el perfil de Facebook, el canal de YouTube, donde están todas las conferencias, que ustedes las pueden ver, nuestro correo electrónico. Y en esta oportunidad hemos invitado a la doctora Corina Solís para que nos hable acerca de este tema que es muy interesante. Ella es licenciada en física, tiene doctorado, es profesora en la Universidad Autónoma de Chapingo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y sus áreas de investigación son aplicaciones de técnicas con haces de iones para análisis de materiales, espectrometría de masas con aceleradores, análisis de carbono 14 y su aplicación en estudios interdisciplinarios. Es autora de diversas publicaciones técnicas, conferencista y responsable del laboratorio del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que ella nos va a comentar sobre el laboratorio que tiene a su cargo, y ustedes pueden hacer las preguntas mediante el chat, y al final de la exposición la doctora podrá responderle todas las preguntas que tengan ustedes. Así que le dejo el uso de la palabra a la doctora Corina Solís. Corina, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Voy a compartir mi pantalla. Y por favor avísame si se alcanza a ver. Ahí está, perfecto. Bueno, pues es un gusto compartir con ustedes lo que hacemos en el laboratorio de espectrometría de masas con aceleradores de la UNAM en México. Y le agradezco mucho a Eduardo Medina, que está ahorita en Perú, que me haya extendido esta invitación para platicar lo que hacemos. Bueno, antes que nada, ay Dios, déjenme. Ahora sí. Bueno, brevemente les voy a hablar un poco de dónde está ubicado el laboratorio, del tipo ven ustedes mi cursor de radioisótopos que podemos medir en el EMA, la infraestructura con la que contamos, y voy a platicarles algunas aplicaciones interdisciplinarias que seleccioné para esta charla, como también algunas aplicaciones de medida de secciones eficaces de reacciones nucleares. También voy a platicarles cómo se preparan las muestras para carbono 14, para berilio, para aluminio 26. Y también hacemos trabajo tenemos vinculación, ofrecemos servicios de datación con carbono 14, también les voy a platicar un poco de eso. Cómo se lleva a cabo la medida con AMS, le voy a llamar AMS por sus siglas en inglés, Accelerator Mass Spectrometry, porque es más corto, ¿no?
y en las conclusiones. Bueno, pues nuestro laboratorio de LEMA, le llamamos LEMA corto, pero es un laboratorio nacional de espectrometría de masas con aceleradores. Está ubicado en el Instituto de Física, que aquí tenemos una fotografía donde está una torre. Aquí en esta torre tenemos un acelerador, el acelerador de 5.5 megavolts, Van der Graaf, y bueno, aquí tiene el nombre de nuestro Instituto de Física, y el Instituto de Física pues está en el campus universitario de la UNAM. Aquí tengo, bueno, una fotografía que muestra nuestra Biblioteca Nacional, y de fondo pues un día limpio en el que se podía ver el Popocatépetl. Entonces, bueno, a ver, estoy peleándome aquí está. Entonces, en el LEMA medimos concentraciones sumamente bajas de radioisótopos como el carbono 14, el berilio 10, aluminio 26, yodo 129 y plutonio. Todos estos con vidas medias diferentes, que pueden ser de corta duración o de larga duración. Entonces, en esta lámina les muestro la tabla nuclear y los isótopos que nosotros podemos medir, ¿no? Algunos de ellos. Por ejemplo, el carbono 14, que se mide en LEMA, el berilio 10, el aluminio 26 está por acá, pero pues también podemos medir isótopos más pesados como el yodo 129 y el plutonio, ¿no? Entonces, muchos de estos, al ser isótopos de origen cosmogénico, están presentes en la naturaleza a muy bajas concentraciones. Entonces, el yodo y el plutonio son mayoritariamente radioisótopos antropogénicos, y bueno, afortunadamente también los podemos encontrar en muy bajas concentraciones en la naturaleza. Entonces, también se pueden medir en LEMA, ¿no? Y aquí les muestro yo la precisión y los límites de detección obtenidos en el LEMA en las pruebas de aceptación del equipo. Entonces, para carbono 14 tenemos una precisión de 2.6%, para el berilio de 15.8%, por mil, perdón, partes por mil, es aquí 0.26%, para el aluminio 12.47 por mil, para el yodo 129 6.62 y para el plutonio 5.20. He de decir que todavía, aunque ya se midieron para las pruebas de aceptación los isótopos de yodo y de plutonio, en realidad nosotros hasta el momento hemos implementado las técnicas de preparación de muestras y de medida para carbono, berilio y aluminio, que son de los que yo les voy a hablar el día de hoy. Y aquí están los niveles de detección. Esta técnica es la técnica más sensible que existe actualmente para medir, para llegar a concentraciones del orden de 1 en 10 a la 15, ¿no? En el caso del berilio, 1 en 10 a la 14. Y en el caso del yodo también. Entonces, es sumamente sensible para este tipo de radioisótopos, que en algunos casos es la única técnica que permite su detección. Entonces, a continuación les muestro la infraestructura con la que contamos. Tenemos 3 laboratorios de preparación de muestras. Este es un laboratorio sencillo de química, en donde preparamos, limpiamos las muestras de radiocarbono. Esta es una parte del laboratorio de grafitización, donde tenemos estos equipos automatizados para producir grafito a partir de las muestras de carbono. Y esta es una sección del laboratorio para isótopos cosmogénicos, en donde se preparan los isótopos de berilio, se extraen los isótopos de berilio y de aluminio 26. El pretratamiento de las muestras es una labor, es muy laborioso, y requiere muchísimos pasos. Primero, se tiene que hacer un tratamiento físico y químico para poder limpiar la muestra y eliminar todos los contaminantes que puedan traer las muestras. Muchas veces estas muestras que son orgánicas, que son de origen arqueológico o sedimentos, traen
mucha tierra, muchos carbonatos, muchos contaminantes que se tienen que eliminar. Entonces eso requiere un tratamiento muy exhaustivo de limpieza, y una vez que se tiene la muestra muy limpia, entonces se combustiona y se convierte en grafito. Esto es para el carbono 14. Este grafito que les muestro yo aquí es una pequeña pastilla que se obtiene, un pequeño, como una lentejita, es grafito combinado con hierro, que sirvió para la reacción de catálisis de la conversión de dióxido de carbono a grafito, y esta pastillita se prensa en un cátodo, en el caso de carbono 14, el cátodo es de aluminio, y se lleva entonces al acelerador, al sistema AMS para su medida. Entonces el objetivo final es obtener, digamos, el grafito para introducirlo en el acelerador de partículas. Aquí me faltó, bueno, no sé si me salté aquí aquí está, perdónenme, me salté una diapositiva en donde yo quería mostrarles el laboratorio. Este laboratorio está basado en un acelerador de partículas de 1 millón de volts, acoplado a 2 espectrómetros de masa. De este lado tenemos el espectrómetro de masas de baja energía, y de este lado tenemos el espectrómetro de masas de alta energía. También a partir de 2017 instalamos una nueva línea acoplada al acelerador para hacer estudios de física nuclear y astrofísica. Pero bueno, de esos les hablaremos en otra ocasión. Hoy me dedicaré solamente a la aplicación de proyectos que tienen que ver con la espectrometría de masas con aceleradores. Y olvidé entonces decirles, a la hora de que me salté esta diapositiva, que el laboratorio LEMA es un laboratorio nacional que tiene como objetivo desarrollar investigación, docencia y también vinculación con actividades culturales, intelectuales y productivas del país. Entonces también nosotros ofrecemos servicios de datación de carbono 14. Entonces ya les decía yo que los elementos que podemos medir son carbono 14, berilio 10, aluminio 26, yodo 129 y plutonio. Entonces me regreso a donde estaba yo, que era la preparación de muestras. Estábamos con la preparación de muestras de carbono 14, y para el berilio 10 y el aluminio 26, el procedimiento radioquímico es muy distinto, es mucho más laborioso. Si el carbono 14 es laborioso, el berilio 10 y el aluminio 26 son todavía más laboriosos. Entonces, muchas de las aplicaciones del berilio 10 y aluminio 26 tienen que ver con muestras, con aplicaciones geológicas, y nosotros hemos tenido ya la oportunidad de montar todas las técnicas para determinar, por ejemplo, estos dos elementos en aerosoles atmosféricos, en agua, en rocas volcánicas, en sedimentos, y hoy les voy a platicar un poco de los resultados que hemos tenido en materiales irradiados. Entonces, aquí está un resumen, pues, de todo el procedimiento que se requiere para obtener, por un lado, el berilio y por otro lado, el aluminio, para después llevarlo al sistema AMS. ¿De acuerdo? Aquí. Bueno, y por otro lado, tenemos también aquí una fotografía que muestra algunas resinas a través de las cuales nosotros tenemos que ir purificando las muestras de berilio y aluminio. Entonces el proceso se adapta, el tipo de resinas que se emplean se va a adaptar para el origen del radionúclido que queremos medir, ¿no? Si es por ejemplo, meteórico, que se deposita en la superficie, o si es un radioisótopo creado in situ, por ejemplo, retenido en la estructura del cuarzo. Entonces, dependiendo del tipo de muestra que se trate, pues se va a ir adaptando la técnica de preparación de muestras. Bueno, ya para el análisis, a ver si no me estoy saltando, ya que se tienen los cátodos, en este caso de carbono 14, de carbono o de berilio de aluminio 26, para el aluminio 26,
Lo llevamos entonces al sistema AMS. Aquí les muestro el carrusel con Arcadio, que es nuestro técnico académico que se ocupa de operar el acelerador y de mantenerlo y de resolver problemas. Entonces tenemos aquí un carrusel que tiene 50 posiciones. Entonces la fuente, por ejemplo, para el carbono 14 necesitamos determinar los cocientes de carbono 14 y carbono 12 y el cociente de carbono 13 y carbono 12 en muestras, como dije antes, que están prensadas, que llevan grafito y hierro. Para berilio 10 necesitamos que las muestras vengan en forma de óxido de berilio. Y para el aluminio 26 necesitamos que las muestras vengan como óxido de aluminio. Entonces, en cada carrusel tenemos que introducir 3 o 4 cátodos de un estándar primario del cual se conoce su concentración absoluta. Se tiene que introducir también 3 blancos para eliminar todo aquel, en el caso de carbono 14, por ejemplo, que se haya adherido a la muestra durante la preparación de muestras, y también se incluyen 2 o 3 estándares secundarios para verificar que la medida ha sido llevada a cabo de forma correcta. Y además en los orificios restantes, pues se meten las muestras desconocidas. Y aquí se ve una fotografía en donde están todos los cátodos, digamos, listos para entrar al carrusel. Entonces, bueno, ahora les contaré un poquito cuál es la importancia o qué es lo que nosotros, cómo es que se logra una sensibilidad tan alta en AMS. Entonces, tenemos 2 filtros principales. Bueno, a lo largo de todo el sistema se va a ir filtrando el isótopo de interés. En AMS entonces se cuentan los átomos directamente. No tenemos que esperar a que la muestra, a que el radioisótopo decaiga para poderlo medir. Entonces, esta sensibilidad que nosotros logramos con AMS es del orden de 8 órdenes de magnitud mayor que con otras técnicas. Entonces, por eso podemos llegar a una sensibilidad de 1 en 10 a la 15 o el 10 a la 16. Entonces, con esta técnica, lo que nosotros medimos son los cocientes isotópicos de carbono o de berilio o de aluminio, ¿sí? Entonces, una parte muy importante es el hecho de que en la fuente de iones negativos, que es esta fuente, aquí hay un diagrama, se van a eliminar la interferencia de los isóbaros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de carbono 14, se va a eliminar el nitrógeno 14 porque este no forma iones negativos. Entonces, al tener una fuente de iones negativos, estamos eliminando uno de los isóbaros más importantes que contaminan la medida. Y otro filtrado importante se va a llevar a cabo al interior del acelerador, en el stripper, que es una camarita llena de argón, en donde los iones que llegan acelerados a altas energías se van a chocar con el argón y van a cambiar de estado de carga, se van a fragmentar, y las moléculas entonces que llegan a esta cámara van a ser destruidas. Entonces, de esa manera, en esta cámara que contiene el gas stripper, el gas que desnuda a las moléculas y a los átomos de sus electrones, vamos a eliminar de esa manera a los iones moleculares. Y a la salida del acelerador, entonces vamos a tener solamente átomos únicos o solos, que ya no va en principio a haber moléculas isóbaras que contaminen la medida. Entonces, este es un diagrama de cómo funciona el acelerador, entonces el sistema AMS. Entonces, el radionúclido de interés y los otros isótopos de masa-carga, de un cociente masa-carga diferente, se van a separar por métodos electromagnéticos. Entonces, al final, en el detector, los átomos se van a contar prácticamente átomo por átomo. Entonces, decía yo que en la camarita, en medio del acelerador, tenemos en la fuente de alto voltaje, tenemos el gas stripper, que va a deshacer o a fragmentar las moléculas, de manera que a la salida de esa terminal, a la salida de esa cámara, vamos a tener únicamente
átomos con un cierto estado de carga, ¿sí? Que puede ser 1 más, 2 más, 3 más. Y como nosotros tenemos un acelerador de 1.000.000 de volts, pues el número de cargas máximo que vamos a tener va a ser de 3 más. Y normalmente nosotros medimos los radioisótopos con carga 2 más. Entonces aquí les muestro la inyección de los diferentes haces, se hace secuencialmente. Primero se inyecta la masa 12, por ejemplo, después se inyecta la masa 13. Estos dos isótopos estables del carbono se miden en copas de Faraday, que están a la salida del segundo imán. Y finalmente el carbono 14 se deja pasar hasta que llega al detector de gas, ¿sí? En el caso del berilio, tenemos que poner a la altura, antes de este selector electrostático, tenemos que poner una ventana de nitruro de silicio para frenar el boro, ya que el boro no se puede eliminar en la fuente de iones, porque el boro sí se puede cargar negativamente y se puede acelerar. Entonces el boro 10, que es el isóbaro contaminante de la medida del berilio, pues lo único que se puede hacer es frenarlo un poco aquí para que se pueda eliminar a través de este separador electrostático. Entonces, al final, pues ya para el carbono 14 vamos a tener un detector de gas que funciona a través con un gas que es, que se ioniza a la hora de que entran las partículas al detector, ionizan este gas y entonces podemos tener pulsos de energía que van a dar cuenta, digamos, de cómo se está frenando el isótopo al entrar y al interactuar con el gas. Entonces, en este gráfico de abajo tengo un gráfico de 2 dimensiones en donde la región de interés que está en negro muestra las cuentas del isótopo de interés. En este caso, estoy mostrándoles un ejemplo de la medida de carbono 14, en donde tenemos aquí algunas moléculas isóbaras que serían, por ejemplo, de 2 átomos de litio, 7, que entran como si tuvieran masa 14, pero en el detector ya podemos, y lo mismo ocurre aquí. Entonces en el detector podemos discriminar perfectamente bien cuáles son los átomos de carbono 14 que entran al detector de otros isóbaros que hayan podido atravesar todo el sistema y hayan podido llegar al detector de gas. Entonces, ahora, a partir de aquí les voy a platicar, bueno, no, antes de eso, también quisiera mencionarles que tenemos nosotros servicios de datación, tenemos a través de la vinculación, pues, con actividades culturales, intelectuales y productivas del país, ofrecemos también apoyo a otros investigadores que requieran de servicios de carbono 14 o de berilio 10 o de aluminio 26. Entonces, esto también nos lleva a hacer, por un lado, servicios, pero también a colaborar con científicos de muchas áreas, ¿no? que requieren de la medida de estos radioisótopos. Entonces, este laboratorio está certificado bajo la norma ISO 9001 en 2008, en 2017 y a partir de 2015, el ISO 9001-2015. Perdón, a partir de 2018. Entonces, contamos con esa certificación y seguimos pues un riguroso sistema de gestión de calidad. Entonces, también el sistema de gestión de calidad nos obliga a estar continuamente midiendo la calidad de nuestras medidas. Y eso también nos ha llevado a participar en los ejercicios de intercomparación internacional de radiocarbono, con afortunadamente buenos resultados. Esto es, por ejemplo, una publicación del último ejercicio de intercomparación que se hizo, organizada por la Universidad de Glasgow. Y estos, bueno, son nuestros resultados comparados con
el valor de carbono 14 certificado. Entonces, a continuación voy a platicarles de algunos proyectos interdisciplinarios con carbono 14, que espero les gusten. El primero de ellos, bueno, nosotros tenemos una gran actividad con arqueólogos. Yo creo que es la principal actividad del análisis de carbono 14. Y una de estos estudios fue el estudio del Códice Maya de México. Y antes de mostrárselos, quisiera platicarles que estos códices mesoamericanos son documentos que ilustraban y describían la historia de la cosmogonía precolombina, que me imagino que no solamente en México, sino también en otros países de Centroamérica y de Sudamérica también existen este tipo de documentos. Sin embargo, en México, tras la conquista, miles de ellos fueron destruidos porque eran considerados paganos y muestras de idolatría. Entonces, solamente unos cuantos sobrevivieron y algunos de ellos, pues, porque fueron ocultados pues, de la Inquisición, ¿no? Y este fue el caso del Códice Maya, que ahora se llama Códice Maya, pero antes se llamó Grolier, el cual fue presentado por primera vez en 1971 en una galería, la Galería Grolier en Nueva York. Entonces, México lo reclamó y entonces el dueño lo regresó a México y eventualmente, antes de morir, lo donó a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Y estuvo ahí guardado como 40 años hasta que el doctor Brito, que es el director actual de la biblioteca, convocó a un grupo de especialistas para analizar este códice, pues analizar su material, sus pigmentos, la manufactura, entomología, estilo y simbolismo, para ver si era falso o auténtico, ya que se había adquirido a través del saqueo. Y Lema fue invitado a fechar. Este códice ya había sido fechado anteriormente, pero nosotros fechamos un folio diferente. Aquí se ven los detalles de la extracción de un pedacito del amate, que es una corteza de árbol, y finalmente obtuvimos una edad que fue comparada con una edad que se había obtenido anteriormente, y la edad que obtuvimos, el periodo fue entre 1160 y 1260 después de Cristo, que corresponde al posclásico temprano. Entonces, pues con esta edad, el Códice Maya se constituye el documento más antiguo de América Latina. Y este códice describe la conducta de Venus, que era expresada, digamos, en diferentes formas, con diferentes deidades, y describe la conducta de Venus entre el año 1129 y 1233. Aquí está el año 1129. Y se elaboró antes, bueno, en los últimos años del esplendor de Chichén Itzá. Entonces, este códice Maya de México se considera el cuarto códice maya conocido, junto con el Códice de Madrid, de París y de Dresde. Otra aplicación muy interesante en la que tuvimos la suerte de participar es un estudio que se hizo en una cueva del estado de Zacatecas en México, en donde se encontraron, en la cueva del Chiquihuite, en donde se encontraron cerca de 2000 artefactos de piedra elaborados con material externo a la cueva. En esta figura de abajo yo les muestro las capas estratigráficas, y en color ocre podemos ver la capa que corresponde al último máximo glacial. Del lado derecho está los resultados de análisis de radiocarbono y de la técnica OSL, llevadas a cabo por 5 laboratorios internacionales, en donde Lema también participó. Y aquí arriba les muestro yo la temperatura, digamos, el delta oxígeno 18, que muestran las diferentes glaciaciones o los diferentes enfriamientos y calentamientos. Y aquí se presenta el periodo del último máximo glacial,
en donde casi no hay actividad en la cueva. Pero podemos ver que hay materia orgánica antes y después del último máximo glacial. Entonces, la implicación de este estudio es que antes del último máximo glacial, entre 26,000 y 33,000 años atrás, la migración del hombre y de animales desde Siberia pudo haber ocurrido a través de varios corredores libres de nieve. Aquí muestro yo 2 corredores. Y durante el último máximo glacial, estos 2 glaciares que estaban en Canadá y en Alaska se juntan, lo cual impide entonces el paso y las migraciones del ser humano a América. Y posteriormente, cuando se funde el hielo, se reanudan las migraciones y entonces tenemos pues todas estas ocupaciones que se han post-Clovis, post-Clovid, que se han encontrado en el continente americano, ¿no? Y bueno, la implicación es que, bueno, junto con otros hallazgos que se han descubierto en todo el continente, pues indica que el hombre estuvo presente en América mucho antes de lo que se pensaba, ¿no? Que es en una antigüedad que puede ser aún mayor que los 26,000 años, entre los 18 y 26,000 años atrás. También hemos participado en otros proyectos, por ejemplo, aplicando el carbono 14 al estudio de aerosoles atmosféricos. Aquí les muestro una fotografía de México. Aquí tenemos el Iztaccíhuatl y vemos que México está por debajo de una nube de smog. Y entonces el carbono 14 también puede emplearse como un trazador de las emisiones modernas y las emisiones fósiles. Aquí en esta gráfica les presento yo el carbono 14 en la Ciudad de México comparado con la ciudad de Cuernavaca, que está a unos 80 kilómetros al sur de la Ciudad de México, cuyo aire es mucho más limpio. Entonces vemos aquí la huella fósil de los aerosoles atmosféricos de la Ciudad de México y la huella más biogénica, digamos, más biológica de la ciudad de Cuernavaca. También hemos estudiado cómo se comporta utilizado el carbono 14 como un trazador para identificar fuentes de carbono en camarones ciegos de los cenotes de la península de Yucatán. Esto es para establecer cadenas tróficas del uso de estos organismos que viven en estos sistemas anquialinos y que son una fuente importante de alimento para los organismos más superiores. Y ahorita pasaría yo a otro tema que es sobre medidas de secciones eficaces de reacciones nucleares en el EMA, también con AMS. En este caso, lo que nosotros buscábamos con este tipo de experimentos era crear materiales de referencia irradiados y activados, digamos, en forma controlada. Entonces, como fuentes de activación, en algún experimento se usó el reactor nuclear del Trigamac 3 de Linin. También se usó el tándem Van de Graaff de 6 millones de volts de Linin. El Linin es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Y en otro se usó el acelerador de 5.5 millones de volts con el que contamos en el Instituto de Física. Entonces, la idea original pues era producir estándares de berilio, de carbono y de aluminio, enriqueciendo, por ejemplo, el óxido de berilio, uracilo o grafito común. El primero fue mediante irradiación controlada de neutrones, a través de estas reacciones nucleares. Entonces, los resultados que obtuvimos, ya una vez que se irradiaron los materiales, se presentan aquí. Esta es la reacción que
que muestro aquí, de nitrógeno 14 para formar carbono 14, que es la reacción cosmogénica natural de formación de carbono 14. Entonces, a través de la captura de un neutrón. Las medidas se realizaron una vez que se irradiaron los materiales, se midieron el carbono 14, se midió en el lema, y aquí les muestro yo, por ejemplo, la muestra de uracilo no irradiada y la muestra irradiada. Entonces, aquí podemos ver que en la región de interés que había un poquito ya de carbono 14. Y aquí podemos ver que después de irradiar, la cantidad de carbono 14 es infinitamente superior. En el caso del grafito, aquí podemos ver que aquí, ¿por qué tenemos carbono 14? Porque el uracil es una muestra moderna. Y las muestras modernas es un material orgánico que al ser moderno cuenta con un poquito de carbono 14. Sin embargo, el grafito, que no cuenta con carbono 14, aquí se puede ver que la zona de interés está completamente vacía, y después de irradiar el grafito, pues vemos que ya se formó el carbono 14. ¿Sí? Entonces, todas estas áreas donde también aparecen cuentas son la respuesta, por ejemplo, aquí, ¿no?, a la alta tasa de conteo del acelerador. Y también, pues, que algunas moléculas isóbaras del carbono 14 se introducen en el detector sin contaminar la medida. ¿De acuerdo? Aquí les muestro la reacción de berilio, también inducida por neutrones térmicos en el reactor. Aquí, entonces, el berilio 10 se produjo por la irradiación de neutrones en el reactor, y aquí les muestro los resultados del detector ya en lema. Entonces, aquí ven las muestras irradiadas arriba y la muestra no irradiada. Entonces, aquí también pueden ver que en la muestra irradiada vemos la sección del berilio, aquí ya con cuentas de berilio, mientras que la no irradiada no tiene nada. Estas cuentas de acá, de este lado, se deben al boro que es imposible que no entre, y entonces, pero lo tenemos en una sección separada del berilio 10. Entonces no hay ningún problema, nosotros contamos la cantidad de berilio y con algunos ajustes, estas manchas de boro se pueden reducir. Entonces, el boro 10, que es un isóbaro del berilio, pues se puede ir reduciendo con algunos ajustes y con el uso de una ventanita que frena al boro. Entonces, aquí, pues el exceso aquí de berilio, producido por la irradiación de neutrones, es evidente aquí. Y finalmente, bueno, teníamos la reacción esta de carbono 13, sin embargo, esa reacción no pudo determinarse la sección eficaz porque como hay muchísimo nitrógeno 14 en la muestra, también nos impidió obtener la sección eficaz. Entonces, sin embargo, por ejemplo, para la reacción de nitrógeno 14 y dando como producto el carbono 14, encontramos nosotros una sección eficaz de 2.07 más menos 0.37, y si lo comparamos con medidas previas, estamos, aunque con una desviación estándar muy alta, estamos cerca de los valores publicados. Para el caso de la sección eficaz del berilio, tuvimos un resultado de 9.7, que al compararlo con resultados anteriores, vemos que nuestra sección es un poquito alta, pero podemos afirmar, bueno, nosotros creemos que esta medida es una medida mejor, porque estas son medidas independientes, estas son medidas, ¿cómo se dice?, que no son directas, ¿no? Esta es una medida directa del berilio 10, sin embargo, estas fueron medidas indirectas. Y bueno, finalmente ya les expliqué que en el caso de esta reacción, pues no pudimos determinar la sección eficaz. Sin embargo,
pudimos aprender que se requiere un límite en el contenido de nitrógeno 14 en el grafito de menor de 8 por 10 a la menos 4 para poder planear futuros experimentos. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es conseguir un grafito que tenga este cociente menor a 8 por 10 a la menos 4. Y bueno, con esto, también esta es otra reacción de otra sección eficaz que se llevó a cabo en la irradiación se llevó a cabo tanto en el reactor de 6 millones de volts de Linin como en el acelerador de 5.5 millones de volts Van der Graaf del Instituto de Física. Entonces, en este caso, el cátodo de silicio es un cátodo de silicio que se irradia con haces de deuterio entre 0.9 y 3 millones de electronvolts. Esto en el caso del Van der Graaf del 5.5 del IFUNAM. Y en este lado izquierdo les muestro yo en la parte superior de la cámara de reacción del tándem de 6 millones de volts. Entonces, aquí nosotros pudimos obtener el aluminio. El aluminio, por ejemplo, pues las corrientes que se obtienen con el aluminio son muy bajitas, pero aquí les muestro el espectro bidimensional obtenido para el aluminio 26 después de estos experimentos. Entonces aquí podemos ver un espectro muy limpio de puro aluminio 26. Aquí no tenemos casi ninguna interferencia. Entonces los eventos que se detectaron cayeron en el área esperada para aluminio 26. Entonces es un espectro muy limpio con el que se pudo determinar la sección eficaz. Y bueno, pues en conclusiones, podría yo decirles que estos ejemplos que les he mostrado son una pequeña muestra de las aplicaciones que tiene por un lado la medida de carbono 14 por AMS y por otro lado la potencialidad que hay para medir berilio 10 y aluminio 26. Entonces se puede afirmar que la AMS es una técnica ultra sensible y versátil que actualmente tiene una multitud de aplicaciones en varios campos de la ciencia. Y esta técnica en México ofrece grandes oportunidades de aplicaciones interdisciplinarias y de investigación en ciencia básica. Entonces, por último, pues les agradezco mucho su atención. Aquí les muestro una foto de algunos de los que trabajamos ahí en el EMA. Muchos de ellos son estudiantes, por eso no los puedo mencionar aquí, pero pues les agradezco, siempre va mi agradecimiento a todos mis colegas, porque este trabajo que yo he presentado es pues de todos mis colegas y por eso va mi agradecimiento a ellos. Y por último quisiera yo invitarlos a una conferencia latinoamericana de radiocarbono que estamos organizando para el año que entra, para 2023, la tuvimos que posponer para 2023, que espero que se realice en la Ciudad de México. Ese es el plan que tenemos. Y pues muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes para algunas preguntas que quieran ustedes hacerme. Muchas gracias, Corina. Hoy he visto que están haciendo preguntas por el chat. De repente las puedes responder directamente. Sí, voy a abrir el chat. A ver, buenas tardes. Vamos a ver aquí. Me preguntan. De Luis pregunta cuáles son los principales usuarios para berilio 10 y aluminio 26. Los principales usuarios son sobre todo geólogos. Berilio 10 y aluminio 26 pueden medirse en aerosoles atmosféricos que nos dan información acerca de los movimientos de masas de aire entre la troposfera y la estratosfera. También se pueden utilizar como trazadores, por ejemplo, de movimiento de placas tectónicas, el berilio que se sedimenta en el fondo del océano y después emerge a través de las erupciones volcánicas, nos permite ver la velocidad a la cual se están moviendo las capas tectónicas. El aluminio 26 también, bueno, aluminio y berilio, por ejemplo, para estudiar tasas de erosión.
también, bueno, para estudiar, por ejemplo, la concentración de materiales extraterrestres que llegan a través de los meteoritos, también se pueden analizar todos estos radioisótopos que traen estos materiales. Ahora, la Organización Internacional de Energía Atómica es otra pregunta de Luis. Organiza ejercicios de intercomparación. No lo sé. No lo sé. Nosotros solamente sé de la intercomparación de la Universidad de Glasgow para carbono 14, pero seguro, bueno, la organización tiene, de hecho, vende los estándares internacionales para carbono 14, para berilio, bueno, para berilio 10, los conseguimos creo que en la Universidad de Argonne, para aluminio 26, pero el organismo tiene estándares de algunos radioisótopos. El estándar de oxálico, por ejemplo, bueno, ese creo que lo vende el NIST, pero no es cierto, lo vende la organización también. Ellos son los que han organizado estos estándares primarios, digamos, ¿no? O primarios y secundarios. Pero estos estándares como que se van acabando y la Universidad de Glasgow vuelve a hacer cada 4 o 5 años, vuelve a conseguir materiales para estar constantemente haciendo estos ejercicios de intercomparación. Pero digamos que los estándares internos sí vienen del Organismo Internacional de Energía Atómica. Ahora me preguntan también, Teresa Maya Pacheco, dice, ¿se pueden ver la relación de carbono 12 y 13 y N14 y N15 solo con GRAS Chromatography, con espectrometría de masas con GRAS Chromatography? Bueno, necesitan, para medir estos isótopos estables, que son carbono 13 y 12 y nitrógeno 15 y 14, se emplean normalmente espectrómetros de masas isotópicos, que en inglés es IRMS, que no llevan un acelerador, que no requieren sensibilidades tan altas como las requieren los radioisótopos. Estas sensibilidades de estos espectrómetros de masas para cocientes isotópicos tienen una sensibilidad de 1 en 10 a la menos 6, 10 a la 6. En cambio, con espectrometría de masa se llega a 1 en 10 a la 15 o 10 a la 16. Entonces sí son varios órdenes de magnitud. Pero sí se requiere un espectrómetro de masas isotópico para medir carbono 12 y 13 y nitrógeno 14 y 15. Y Eduardo nos avisa que el video estará disponible en esta tarde en el canal de Café y Radiaciones en YouTube. Sí. Bueno, si no hay otra pregunta, ¿alguien quiere intervenir de repente directamente? Puede levantar la mano y le hacemos intervenir. En todo caso, es una de las instalaciones más importantes de América Latina, la que tienen ustedes en UNAM. Y eso es muy gratificante para nosotros. Sí. Podría decir que es el único laboratorio en su tipo en América Latina por la posibilidad de medir radioisótopos como berilio 10, aluminio 26, yodo y plutonio, ¿no? Probablemente se podrían medir otros isótopos, pero no lo hemos explorado. Pero debo decir que hay otro, para radiocarbono, por ejemplo, exclusivamente está el laboratorio de Brasil, de la CUF se llama, en Niterói, y está también un laboratorio en Argentina, pero realmente no sé bien si ellos se especializan en carbono 14 o en otros isótopos también, ¿no? En Buenos Aires. Claro. Pero sí sé que hacen espectrometría de masas con aceleradores. Pero digamos que nosotros somos los... Y ahorita en Argentina va a montar un laboratorio exclusivamente para carbono 14 por espectrometría de masas con aceleradores. Sí, pero todavía no está.
Ah, pero todavía no existe. es un proyecto, es un proyecto. Es un proyecto que ya están, yo creo que el año que entra probablemente empiecen. Digo, no empiecen, ya instalen, ¿no? Ya operen. Perfecto. Sí, sí. Ya adquirieron el... Hay una pregunta más. Tienes una pregunta más de Andrés. Andrés Arasi. Quería preguntar si usando el estado de carga 1 no se evitaría la interferencia de litio. Bueno, el estado de carga 1 para nosotros es como del 30% de abundancia y el 2 más es el 60%. Entonces, preferimos el 2 más. Y en la interferencia de litio, la interferencia del litio surge de la calidad del cesio que se utiliza en la fuente de iones, porque como el litio es del mismo grupo del cesio, pues el cesio muchas veces llega a traer litio. Nosotros ya no tenemos problemas con el litio porque hemos logrado una pureza o una limpieza en los gráficos, ajustando las ventanas y también utilizando una presión adecuada del gas del stripper, Entonces, a una cierta presión del gas, la interferencia de litio disminuye. Y también con las aperturas de los haces de iones, del sistema de vuelo, también cerrando las aperturas a una cierta dimensión, también se elimina el litio. Al principio sí teníamos mucho litio, pero bueno, hemos ido aprendiendo a lo largo de estos 8 años. Qué bien. Muchas gracias. Entonces, nos conviene más la 2 más. Perfecto. Bien, ¿no hay otra pregunta de los participantes? Corina, muchas gracias por tu presentación. Ha sido muy interesante el tema. Y estaremos atentos a la divulgación del próximo congreso sobre radiocarbono que va a ser el 2023. Así que estaremos atentos para hacer la divulgación en los medios que correspondan. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar. Eduardo. Gracias a todos, gracias Corina. Gracias a todos los participantes, a todos los asistentes por sus preguntas, por su participación, por su asistencia. Así que esta tarde podemos ver el video con toda tranquilidad, lo pueden ver con mayor detalle. Gracias y nos vemos el próximo mes en otra de las conferencias, otro seminario web. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Hasta luego. Gracias, hasta luego.